Buenas noches, licenciada. Mi nombre es Gerson Quispe Alegría. Soy alumno del primer ciclo de la carrera de Psicología de la Universidad Privada del Norte. Le vamos a realizar una entrevista con temas relacionados al COVID-19, desastres naturales y el tema de política. Para ello, queremos que nos brinde su punto de vista de acuerdo a su experiencia profesional. Y antes de comenzar con las preguntas, le cedo la palabra para una breve presentación. Quisiéramos conocer un poco más de usted. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Bien, me presento. Soy la licenciada Sandra Rivas. Bien, soy especialista en psicología ocupacional. Bueno, también tengo mi diplomado en neuropsicología clínica, en psicología forense y bueno, también ya más de 5 años de experiencia en el rubro organizacional y ocupacional. Correcto, licenciada. Entonces, voy a comenzar con la primera pregunta que es relacionada con el tema del COVID-19. Sí, quiero que me apoye con esa respuesta. Sería, ¿cómo puedo manejar la ansiedad y el miedo relacionados con el COVID-19? Bien. A ver, todos bien sabemos que el COVID-19 fue un acontecimiento que nos perjudicó tanto nuestra salud física, nuestra salud emocional, ¿no? La parte mental. Entonces, ¿qué pasa? Que la ansiedad se incrementa, la angustia, ¿no? Entonces, lo principal que se realiza ante estas preocupaciones, estos sentimientos, los pensamientos que podamos tener hacia un evento en específico, es primero aprender bien a respirar. Aprender qué pasa. Yo trabajo mucho con la parte de la neuropsicología, bien. Eso es la parte fundamental y la base en sí para cualquier tratamiento. Si tú vas a empezar un tratamiento, ya sea de depresión, de ira, de ansiedad, tenemos que trabajar con el sistema nervioso. Bien, una vez ya trabajado con el sistema nervioso, posteriormente podemos ya trabajar con los pensamientos y con las emociones. Bien, sí, ¿se me logra escuchar bien? ¿Sí se me logra Sí, escuchar? licenciada. Ya, Sí, se escucha bien. perfecto. Listo. Entonces, bien, nosotros tenemos un sistema dentro del sistema nervioso, no sistema límbico, etcétera. Hay uno que es principal que se llama el sistema GABA, ¿no? Que el sistema GABA principalmente trata de cómo nuestro cuerpo reacciona, el sistema reticular ascendente, cómo nuestro cuerpo reacciona ante eventos de tensión, ¿ya? Entonces, lo que primero se tiene que aprender es cómo modular, cómo manejar bien a este sistema. Y lo primordial es trabajar en nuestra respiración. Bien, hay diversas técnicas de respiración, de relajación, y si ustedes averiguan aquí un poquito más, uno piensa, ¿no? Ah, respiramos, es algo que hacemos diario, es algo súper simple, pero sí, muchas veces en lo simple está la respuesta. A veces queremos buscar como que soluciones súper, no sé, tal vez complejas, y no, o sea, son cosas que de verdad lo hacemos diariamente. La cuestión es que tenemos que aprender a cómo realizar una adecuada respiración, una adecuada técnica de relajación. Y inclusive les invito a averiguar la técnica de respiración cuadrada, la 4x4, que son técnicas muy poderosas, muy sencillas de hacer, ¿bien? Y que te toma al día practicarlo como 2 a 3 minutos, ¿bien? Entonces, una vez que tú ya tienes un mayor manejo de una respiración, una relajación adecuada, posteriormente, tu cuerpo, ¿qué pasa? Tu sistema nervioso va adaptándose a la calma, a la tranquilidad. Cuando nosotros tenemos a tensarnos, a angustiarnos, nuestro cuerpo de una u otra manera reacciona. Eso les voy a explicar más adelante, pero sí, primero para comenzar es con la respiración, respiración y relajación. Correcto, licenciada. Entonces, voy con la siguiente pregunta que es, ¿qué estrategias puedo utilizar para cuidar mi salud mental durante la pandemia, ¿no? ¿Qué estrategia nos Ujú, recomienda? bien. Estrategias en sí que principalmente son estrategias de autocuidado. Bien, las estrategias de autocuidado van principalmente a cómo tú te cuidas, ¿no? Ti mismo.
¿Cómo están tus horas de sueño? ¿Cómo está tu alimentación? ¿Cómo está la parte social, la parte familiar? ¿Cómo tú te hablas a ti mismo? Cuidar lo que piensas, tus pensamientos, que muchas veces escapan de nuestras manos. Y yo creo que todos en esta pandemia hemos pensado catastróficamente, principalmente por la preocupación que podríamos tener a que algún familiar nuestro se vea, se enferme, ¿no? Entonces, es eso, trabajar en ti, en tus horas de sueño, en tu alimentación. A eso también viene la higiene del sueño. Sería muy bueno que averigüen un poquito más de ello, la higiene del sueño, cómo te alimentas. El ejercicio también es muy, muy importante, como tú de una u otra manera canalizas bien la tensión, la energía que puedes estar sintiendo, lo canalizas mediante el ejercicio, las técnicas de respiración, que es de verdad de los pilares muy, muy importantes en el autocuidado. Ujú. Correcto, licenciado. Entonces voy con la tercera pregunta, es ¿cómo puedo lidiar con el estrés causado por los cambios de mi vida producido por el COVID-19? ¿Cómo puedo lidiar con el estrés? Sí, ¿cómo lidiar con el estrés causado por los cambios en la vida, ¿no? Producida por el COVID-19 en este caso. ¿Mm? Bien, va igual, directamente el estrés, a ver, les voy a explicar un poquito. Nosotros, Ujú. ante el estrés, ¿cómo solemos sentirnos? Que nos duele el hombro, nos duele la cabeza, nos duele el cuello, nos duele todo. Estamos Sí, más irritables, ¿no? Etcétera. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, de alguna otra manera, ya sea, y eso sí ténganlo bien en claro, el cerebro no sabe cómo distinguir de lo que es imaginario y de lo que es real, y la magnitud que este pueda tener en nuestra vida. Entonces, como esa parte de que no puede distinguir lo que es imaginario y lo que es real, debemos sacarle provecho. O nos juega a nuestro favor o nos juega en nuestra contra. Entonces ahí tenemos que nosotros, de una u otra manera, bien, centrarnos uy, creo un problema de qué ahí. manera yo puedo, nos pensamos a veces dejarlo. Ahí, ya, Sí, ahora sí lo escucho. Ahí como que se cortó. Ahora sí, ya. ahora sí. Entonces, el estrés, ¿qué pasa? Que viene ante una respuesta fisiológica de nosotros, bien, que Mm, podamos tener ante el peligro. Como les dije, este peligro puede que exista o puede que no. Bien, ante ello nuestro cuerpo nos prepara como para correr, no nos prepara como para huir de este peligro. Pero muchas veces este peligro está aquí y no es un peligro real, ¿no? Está en nuestra cabeza. Para ello nosotros tenemos que aprender mucho. Les digo, la parte, algo fundamental, chicos, fundamental es el autocuidado, que ya mencioné. Es la higiene del sueño. ¿En qué consiste la higiene del sueño? En cómo tú, así como higiene corporal, ¿no? El bañarte, el hecho de cepillarte los dientes, etcétera. La higiene del sueño viene cómo tú cuidas tu descanso, ¿no? ¿De qué manera? Por ejemplo, si llevas el trabajo a la cama, si llevas comida a la cama, cuántas horas estás durmiendo, qué actividades realizas antes de dormir, a qué hora has cenado. Es decir, involucra muchos aspectos. Entonces, para nosotros, de una u otra manera, manejar el estrés, debemos reconocer ello. ¿De qué forma estamos dándonos este autocuidado? ¿De qué forma, igual, nuestros pensamientos? Y aquí viene mucho el trabajo de nosotros como psicólogos, trabajar en los pensamientos y en las emociones de las personas. Y entonces, para trabajar los pensamientos hay diversas técnicas, pero yo siempre digo a mis pacientes, antes de comenzar algún trabajo de terapia, primero es enfocando tus emociones, trabajando en tus emociones, en identificarlos bueno, ir de la mano también con la respiración y la relajación, y existen muchas técnicas, la visualización, la imaginería, que ustedes van a ir aprendiendo en el transcurso de la carrera, pero eso es lo básico. Bien, trabajar en sus pensamientos, en sus emociones, el autocuidado y la higiene del sueño. Es realmente el pilar de todo trabajo psicoterapéutico. correcto, licenciada. Entonces,
De mi parte sería todo. Ahora cedo la palabra a mi compañera Drey Rivas, que también le va a hacer unas preguntas. Ya, listo. Gracias, Gerson. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Muy bien. Entonces, continuando con la entrevista, la consulta que le queremos hacer es, ¿cómo puedo manejar la incertidumbre y la sensación de falta de control que me genera la situación actual? ¿De qué forma podemos nosotros manejarlo o paliarlo, no? ¿La situación actual o del COVID? Debido a temas coyunturales actuales. Bien. Tenemos que trabajar mucho en la información que recepcionamos. Tal vez muchos de nosotros, bueno, esto lo digo de manera personal, mi padre suele ver mucho los noticieros. Ni bien se levanta y al acostarse. Y yo opté por, no por mi paz mental, por mi salud mental. Y si bien es cierto, es bueno estar informados, tenemos que colar, por así decirlo, colar qué, o escoger o delimitar qué información es la que yo voy a recepcionar o recibir. Bien, si bien es cierto, en la actualidad estamos pasando por muchos momentos a nivel económico, la delincuencia, la parte política, etcétera, es muy importante tener esa coladera emocional en la recepción de información. Bien, un ejemplo, no sé, yo al levantarme vi un noticiero de cómo asesinaban a un perro, a un perrito inocente. Bueno, ahí te vas dando cuenta la capacidad, torcido mental que puede ser esa persona. Pero ya es una información que no podía y hasta el día de hoy me cuesta sacarlo de la cabeza y de una u otra manera te perjudica emocionalmente. Con esto no estoy diciendo que se venden los ojos y anden por la vida con arcoíris y mariposa porque es imposible. Sin embargo, es importante filtrar la información que ustedes reciben o que ustedes pueden recepcionar. Sean muy cautelosos con escoger la información que reciben, ¿no? Y de a poco, y ello junto con otras técnicas, como les mencioné, de manejo de emociones, les va a ayudar mucho del tema de la angustia, de la preocupación, ¿no? Y poder ahí manejarlo mejor. Gracias. Continuando la siguiente pregunta. ¿Cuán importante es el seguimiento de los niños considerados con ansiedad o estrés postraumático ya diagnosticados en comparación con los niños antes de la pandemia? Retomando, recapitulando un poquito a lo que es a lo que ocurrió con la pandemia, ¿no? El tema del COVID-19. Ujú. Ya. ¿Cuál es la importancia del seguimiento a los niños ya con un diagnóstico de Así es, ansiedad y depresión? estrés postraumático ya diagnosticado, claro, en comparación con los niños de antes de la pandemia. Ujú. Ya. Nosotros bien sabemos, y es algo que también van a ir aprendiendo, la primera etapa de la infancia es determinante en cómo tú te vas a desenvolver y desarrollar en un futuro. Bien, si yo no abarco una dificultad, un problema en primera instancia, y mucho más importante en la primera etapa de la vida, ello, a pesar de que sea diagnosticado, y si no es tratado y tiene un seguimiento, yo tengo el diagnóstico, ya es válido, pero yo, ¿qué hago después de? Yo no solo me voy a quedar con el diagnóstico, es de qué manera yo voy a trabajar con este niño, darle las herramientas, darle los recursos, ¿no? Para que él posteriormente pueda mejorar en su aspecto. La ansiedad, cuando ya es diagnosticada, no es que se te va a ir de la noche a la mañana, o sea, es algo que va a estar contigo. La diferencia es de qué manera yo voy a poder sobrellevar. Va a haber circunstancias de mi vida que a mí me hagan detonen la ansiedad, pero si yo he tenido un adecuado seguimiento, un adecuado tratamiento, voy a saber de qué manera intervenir, de qué manera reaccionar, de qué manera sobrellevar esta situación. Ahora, si un niño ya está diagnosticado y no le hacen seguimiento, lamentablemente ese diagnóstico va a quedar ahí, ¿no? Posteriormente puede agudizarse, puede llegar en el caso de estrés postraumático, hay mucho ataques de pánico, ataques de ansiedad. El niño que va a llegar a la adolescencia, en la adolescencia tú tienes el sistema endocrinológico, la parte hormonal, muy, muy, ¿cómo le explico? Muy
caótica, por así decirlo. Las hormonas están a 1000 por hora. Entonces, si este pequeño no tuvo ese adecuado seguimiento y tratamiento, va a detonar en la adolescencia y posteriormente en la adultez y va a tener consecuencias en su conducta, consecuencias en sus emociones. Yo tengo varios pacientes que de niños entendían mucha ansiedad y en la actualidad han intentado hacerse daño, han intentado la automutilación, el cutting o hasta suicidarse. Entonces, si nosotros no damos la alerta, ¿no? De que la importancia que se debe dar a un niño con ese diagnóstico, y no solo un niño, creo que a la persona en cualquier etapa de su vida, pero como les dije, la primera etapa es sumamente importante, va a llegar a consecuencias fatales para ese niño que ha sido diagnosticado. Listo, licenciada. Gracias por su respuesta. Y bueno, culminando con mi parte, en cuanto al rubro laboral, ¿no? Que usted nos comenta que ahora es psicólogo ocupacional y ve de mano directa, ¿no? Directamente actualmente este rubro, en base a su observación, debido a la necesidad de confinamiento experimentado en principios de la pandemia, ¿qué tanto ha influido el comportamiento social de los colaboradores, entre ellos, dentro de una empresa? Uy, ha sido determinante. Les comento que 70% aproximada de mi población en el centro laboral, todos vienen por temas que han detonado. La ansiedad detonó, la depresión detonó en la pandemia, ¿no? Por el mismo hecho de la preocupación o de la angustia excesiva que podían tener ante el miedo de contagiarse, de contagiar, que sus familiares se contagien, ver morir gente, ver morir familiares. Muchos de ellos han incrementado la tasa de accidentes en los centros laborales porque no se concentran, no pueden, su mente está pensando o la ansiedad está ahí latente y no les permite realizar adecuadamente sus funciones. Tienen una crisis de ansiedad. Es decir, yo desde que ingresé a trabajar, por ejemplo, en la empresa donde estoy actualmente, he atendido 5 crisis en 2 meses. Crisis emocionales donde la persona ya viene en un ataque de pánico, donde ya no puede, siente que vienen principalmente porque piensan que se van a morir, que tienen o están sufriendo un infarto, pasan por la parte de cardiología y todo está ok. Es la parte de la ansiedad que no les permite trabajar. Bueno, ya me los derivan conmigo, ya trabajan conmigo, hacemos el plan psicoterapéutico con cada uno de ellos, pero sí, la tasa de accidentes ha aumentado, no se concentran, lloran constantemente, recuerdan, y si perdieron un familiar, que inclusive la mayoría no despidieron a sus familiares, ¿no? No era permitido despedirse, tienen ese vacío, no hay ese cierre, que también aún siguen con los pensamientos rumiantes, ¿no? Que una y otra cosa están volviendo esos pensamientos. Entonces sí es la consecuencia que ha tenido en el rubro laboral es muy fuerte. Es muy fuerte, como les menciono, tasa de accidentes está, personas que como no se concentraban bien, no prestaban atención a lo que estaban haciendo, y en la empresa donde trabajo tienen mucho contacto directo con, con máquinas. He tenido personas que se han volado 2 dedos, que se han roto la cabeza, que inclusive les cayó líquido muy caliente en la pierna, quemaduras de 3er grado, y todo por la parte emocional. Entonces ahí es la importancia. Muchas gracias, licenciada, por su respuesta y su tiempo. Ahora, le paso a mi compañera Norma para que ella continúe con las preguntas, por favor. Gracias. Buenas noches, licenciada. Mi nombre es Maribel. Y las preguntas que le vamos a realizar en esta noche es con respecto a lo relacionado con los desastres naturales. La primera pregunta sería, ¿cuál es el impacto que causa sobre las emociones de las personas un desastre natural? Eso específicamente, vimos que el año pasado había muchos desastres, especialmente por las lluvias. Principalmente en la parte emocional, ¿no? Cuando hay un desastre natural, lamentablemente fallecen personas o hay personas heridas. Sus bienes materiales, que en un momento tal vez les costó o nos cuesta construirlo, se ven arruinados en segundos. Genera
indignación, genera impotencia, angustia, preocupación, una pérdida tanto a nivel emocional, una pérdida de un familiar, pérdida de tus bienes, ¿no? Entonces, la angustia de que ese desastre, como es natural, puede volver a pasar en cualquier momento. Uno no lo sabe, pero sí debe estar preparado, ¿no? Viene ello, entonces la angustia de pasar por una situación o volver a pasar por una situación similar genera aún mucho más angustia de la que ya se tiene. Entonces ahí viene de la mano la depresión, la ansiedad. Es algo muy común, o muy recurrente que van a escuchar chicos en su carrera, ansiedad y depresión. Y hay muchas personas que tienen la mixta, ¿no? Los dos juntos. Entonces, ante un desastre natural, eso es lo principal, lamentablemente, lo que ocurre en las personas ante estas pérdidas. Ok, gracias, licenciada. Y la segunda pregunta sería, ¿cómo evitar el estrés postraumático en los damnificados, o sea, en aquellas personas que sufrieron pues diferentes pérdidas, ¿no? ¿Cómo podríamos evitar el estrés postraumático? Bien, el estrés postraumático sí o sí tiene que ser a través de la terapia. Bien, la terapia aquí es un gran acompañante, ya sea en la rama que cada uno elija, ¿no? Tenemos la rama gestáltica, la rama que también ya lo están llevando, me imagino, ¿no? Cognitiva, conductual, etcétera. Cuando uno va a abordar el estrés postraumático, tiene que ser un acompañamiento no de solo 2, 3 sesiones, es un acompañamiento un poquito largo, por lo mismo del trauma, porque un estrés, su mismo nombre le dice, ¿no? Es post el trauma, post-traumático. Entonces, sí se necesita en una intervención directa mayor a, mayor a 6, 7 sesiones. Aquí dentro de esta terapia, trabajas con las aproximaciones sucesivas, con la desensibilización, que son técnicas también propias de una psicoterapia. Entonces, te responde esa pregunta a grandes modos, sí o sí, con un acompañamiento, ya sea familiar y psicoterapia, una intervención terapéutica. Ok. Es La tercera complejo. pregunta sería esto, ¿cómo podemos ayudar especialmente a los niños y adolescentes a enfrentar los efectos psicológicos de los desastres naturales, ¿no? Son un poco más complicados con los niños y adolescentes. Ujú. El acompañamiento familiar, el acompañamiento de padres, de su entorno, de su primer vínculo, ¿no? Es muy importante. El soporte en los colegios, en la escuela, que cuenten también con un psicólogo, ¿no? Sería lo ideal, que en la mayoría de casos no se da, lamentablemente. Pero sí, el soporte que una persona puede darle a nivel de... ¿Qué involucra el soporte? El escuchar activamente al niño en decirle, estoy aquí para ti, no hacer falsas promesas como que nunca más volverá a pasarte algo así, no, o sea, también tenemos que ser realistas, ¿no? Pero para ello tenemos que dar este soporte, que ellos sepan que los entendemos, que entendemos su angustia, que entendemos su preocupación y que de alguna otra manera estamos aquí para ellos, ¿no? Desde el punto de vista como profesionales, pero también incentivar ello en la familia, incentivar ello en el colegio, incentivar ello ¿no? Entre sus pares, entre compañeros, ¿no? Crear ese círculo seguro para ellos. Ok, gracias, licenciada. Eso sería todo de mi parte. La siguiente compañera tiene el resto de preguntas. Listo, gracias a ti. Está muteado, creo. Buenas tardes, licenciada. Le saluda Jacqueline Bermúdez, estudiante del primer ciclo de la carrera de Psicología de la Universidad Privada del Norte. En torno a política nacional, ¿cuál es el plan de estrategia que tiene el país para trabajar la salud mental en pacientes con esquizofrenia? ¿Cuál es el plan de estrategia que tiene el país De salud mental actual. para trabajar en la Con esquizofrenia pacientes, sí, con pacientes o con pacientes esquizofrenia. esquizofrénicos? Bien, en respecto te voy a ser sincera, el plan del país, lamentablemente no lo conozco. Con respecto al plan del país, lamentablemente es algo que inclusive ahora están queriendo
hacer una ley para que derroquen a los psicólogos de las instituciones educativas. Es algo que el Colegio de Psicólogos se ha pronunciado. Del Estado no nos Ya. esperemos mucho. Realmente, sinceramente no lo sé. Ya. La otra pregunta sería en cuanto a la economía, en la crisis económica que tiene el país, ¿cuáles son Ya. las críticas más frecuentes que tienen sus pacientes? La incertidumbre que tienen los pacientes con respecto a la economía del país. Sí. Uy, ya. Ahí tengo bastante el tema de, vienen pacientes netamente por preocupaciones de sus deudas, de las deudas que les involucran igual, angustia, ansiedad que detonan, ¿no? Ahora sabemos que todo está mucho más caro si lo comparamos de acá, de hace 10 años atrás, 15 años atrás, ¿no? Antes no sé, un cuarto de pollo te comprabas a 5 o 6 soles y ahora, bueno, está 20, 35 soles, 25 soles. Con ello también el sueldo mínimo, si bien es cierto, ha subido, pero es algo también mínimo. Entonces, las personas vienen muy angustiadas porque no me alcanza el dinero, eh, tengo mis hijos, tengo mi familia, el país de otra manera, yo no cuento con el Estado, no me da ninguna, pues, no sé, un soporte, un apoyo, ¿no? Entonces, vienen mucho por el tema de que se tienen que llegar a endeudar. Tengo actualmente 2 pacientes que también entraron en crisis por no saber cómo sobrevivir a pesar de que tienen un trabajo. Igual ahí se trabaja con ellos el tema de la organización, priorización del dinero, etcétera. Pero sí llegan a pacientes a consulta por temas de deudas a causa de la economía del país. Así es. Ya. Bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Listo, chicos, gracias. Correcto, licenciada, sí, se agradece por su tiempo. Entonces sería todo de nuestra parte y me parece interesante sus aportes. Agradecemos nuevamente. Listo, chicos, gracias. Gracias a Gracias, ustedes. hasta Licenciada, luego. por su valioso Habrá tiempo. oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.